Les saludo en el amor del Señor en esta mañana y por supuesto también a todos los que nos ven a través de nuestra señal en la internet. El día de hoy vamos a retomar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Recordamos que el domingo pasado, como fue la celebración del Día de la Madre, hicimos un alto, como es habitual, en el cual honramos a nuestras madres, por supuesto haciendo memoria de ellas en el caso de que no esté y dando gracias a Dios en el caso de que la tengamos aún, y sobre todas las cosas honrarlas por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios. Entonces vamos a retomar 1 Tesalonicenses y los invito al capítulo 1, vamos a tomar los 3 primeros versículos. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias esta mañana porque podemos libremente abrir tu palabra y queremos, Señor, de todo corazón que tu Espíritu Santo la use para transformar nuestras vidas cada día un poquito más conforme a tu carácter, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dijimos que esta carta fue escrita desde la ciudad de Corinto y corresponde al segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Recuerden que ellos salen de Antioquía y la intención de Pablo era visitar las iglesias que se habían fundado en el Asia Menor a fin de poder animar a los hermanos y recoger de ellos también las inquietudes que pudieran aparecer. Se produjo, si ustedes recuerdan, esto está entre los capítulos 15 al 17 del libro de los Hechos, donde se explica más o menos los preparativos y el viaje en sí, donde encontramos a Pablo teniendo un conflicto con Bernabé, dos hermanos preciosos. Sin embargo, para que veamos que somos humanos igual, hay una diferencia en cuanto a, digamos, entre ambos en relación específicamente a la persona de Juan Marcos, quien siendo sobrino de Bernabé, partió con ellos en el primer viaje misionero, pero ya sea por inmadurez o por cualquier otra circunstancia, ¿no es cierto?, o situación, los abandona y finalmente regresa a Jerusalén. Cuando se está preparando el segundo viaje misionero, Bernabé intenta, ¿no es cierto?, y le propone a Pablo llevar también a Juan Marcos, y Pablo no está de acuerdo. Y por supuesto que eso genera una diferencia que llegó al punto en que ellos se separan desde el punto de vista de que Bernabé toma a Juan Marcos y parte en una dirección, y Pablo toma a Silas y parte en dirección hacia el Asia Menor como estaba propuesto. Entonces, ese es más o menos el contexto de este viaje. Salen ellos de específicamente Antioquía, de la iglesia Antioquía, y Pablo tiene la intención no solamente de visitar a las iglesias fundadas en el Asia Menor, sino que también de ir un poco más allá. Y vemos claramente que el Espíritu Santo se lo impide, ¿no es cierto?, y le da una visión o un sueño de un joven o de una persona macedonia que le llama y le pide ayuda. Bueno, Pablo por supuesto interpreta esto como la ordenanza o la dirección que Dios le está dando. ¿Y qué es lo que sucede? Entra a la ciudad, digamos, al continente europeo, y por primera vez el evangelio se hace extensivo también a Europa. Bueno, él entra por un puerto arriba, parte de Troas, y recuerden ustedes, finalmente llega a Filipos, inicialmente, donde funda una iglesia y donde es encarcelado, es golpeado, ocurre la conversión del carcelero, que es un pasaje muy hermoso en la Escritura.
Y las autoridades, al darse cuenta que eran ciudadanos romanos, tanto Pablo como Silas, los liberan de una forma semiclandestina, podríamos decir nosotros, pero al final de cuentas Pablo parte a Berea. Y no se olviden nunca que parte en condiciones, habiendo salido de la cárcel donde lo golpearon, donde sufrió hambre, frío, estuvo en un cepo, todo eso. Entonces, aún así, él reúne las fuerzas y va a Berea, donde tiene un resultado bastante mejor que el que había tenido en Filipos, donde encuentra hermanos realmente compenetrados en la palabra de Dios, que es muy característico, los hermanos de Berea. Sin embargo, al darse cuenta o al enterarse los fariseos que estaban en Filipo, también envían una comitiva que va a provocar una turbación, ¿no es cierto?, en la zona de Berea ahora, y eso hace que Pablo finalmente se desplace a Tesalónica. Y es aquí en Tesalónica donde permanece un tiempo bastante corto. Algunos hablan de 3 semanas porque dicen durante 3 días de reposo, pero la Escritura tampoco nos dice que fueron seguidos, o sea, fueron 3 días de reposo, pudieron haber sido uno mensual, no lo sabemos, porque además Pablo tuvo un ministerio muy fructífero fuera del contexto de la sinagoga. Recuerden que muchas personas, incluso dice, muchas personas nobles creyeron en la palabra y se convirtieron. Entonces, es probable que el ministerio haya sido más prolongado. En todo caso, todos los autores están de acuerdo que no fue más allá de 3 o 4 meses el tiempo que estuvo Pablo ahí. Por lo tanto, funda esta iglesia de Tesalónica. Él posteriormente va a Atenas y de ahí a Corinto, donde escribe esta carta. Todo esto lo vimos o lo visualizamos nosotros a partir de un mapa, que es bueno que lo vayan siempre recordando, porque es la zona donde Pablo se estuvo moviendo durante prácticamente todos sus viajes misioneros. Y así es que llegamos a Tesalónica. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar esta carta? Porque esta carta de alguna manera nos entrega lo que es el corazón de Pablo de gratitud hacia una iglesia que de alguna manera se transforma en un referente positivo de cómo es que debiera verse una iglesia cristiana en esa época y en cualquier época, incluida por supuesto la nuestra. Los principios, los frutos de esta iglesia fueron tan potentes que ciertamente, como lo vamos a ver más adelante, se difundió en todo el mundo que ya estaba expandido de las iglesias cristianas, la vida, el fruto, el testimonio que esta iglesia entregaba tanto a cristianos como a no cristianos o inconversos. Entonces, por eso es que es una carta importantísima de estudiar. Y el hecho de que la vayamos viendo sistemáticamente implica que vamos a pasar por todos los temas en los que Pablo trata. Pero, como una forma de ser un bálsamo también para nosotros, siendo un ejemplo a seguir, de alguna forma no trata cosas de hecho no trata cosas que son tan complicadas como las que tuvo que tratar en Galacia, en Corinto, incluso en Éfeso, ¿no es cierto? Porque verdaderamente, normalmente, podríamos decir nosotros, las cartas de Pablo cumplían una función correctiva. Pero en este caso es un agradecimiento, es una gratitud, abre su corazón. Esta iglesia alegró el corazón del apóstol. Y es eso a lo que tenemos que nosotros también, por decirlo así, ¿no es cierto?, apuntar de manera tal que podamos aprender de los malos ejemplos que hemos recibido de otras iglesias a las cuales Pablo le escribió, tomarnos del buen ejemplo que esta iglesia, ¿no es cierto?, también nos entrega. La semana anterior vimos, ¿no es cierto?, el saludo habitual, y el versículo 2 dice: damos gracias, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Eso habla justamente del corazón del apóstol, de la oración del apóstol, de la intercesión del apóstol, y esa también nos lleva a nosotros al desafío, por así decir, de entender que cuando estamos en una familia de la fe, ciertamente estamos llamados nosotros a poder amarnos unos a otros, sin necesariamente conocernos todos. Probablemente si miramos a nuestro alrededor
incluso esta mañana, es probable que no nos conozcamos todos, cosa que el ideal es que esto se vaya de alguna manera estrechando. Pero el no conocernos no significa que no debemos amarnos. Y eso justamente habla de la importancia de entender lo que es el amor ágape, el amor de Dios, el amor sacrificial, el amor que viene de Dios. No el amor natural que debemos tener o tenemos por nuestros seres queridos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, en fin, incluso por hermanos que son más cercanos a nosotros, lo cual no tiene nada de malo, eso es inevitable, es parte de las relaciones humanas, pero eso no compromete nuestro amor por todo el rebaño. Pablo sin duda alguna no conocía a todos los hermanos de Tesalónica. De hecho, durante el periodo que él ya se traslada, deben haberse convertido otros que él no conocía. Sin embargo, los incluye en esta oración. ¿Por qué? Porque son parte del cuerpo de Cristo. Porque Cristo, aunque no los conozco, también murió por ellos. Cristo murió por ellos y al igual que en mi caso, que en tu caso, el Espíritu Santo mora en ellos. Entonces, en vez de tener un corazón no inclinado hacia eso, o mejor dicho, inclinado solamente a quienes conocemos, debe ser un corazón abierto a todos los del pueblo de Dios. Eso, hermanos, es importantísimo que el apóstol nos enseña acá. Ahora, eso no es prerrogativa de un apóstol, de un pastor, eso es un privilegio y también un deber de cada uno de nosotros como cristianos. Esto no es algo que está escrito para un liderazgo, esto está escrito para toda la iglesia, todos nosotros, transversalmente. Transversalmente esa palabra se usa mucho, ¿eh? Mesa, transversal. Bueno, damos siempre gracias a Dios por todos, haciendo memoria de vosotros en nuestras, plural, oraciones. ¿No es cierto? Los días miércoles, por si acaso, hay una oración vía virtual a las 9 de la mañana, hay una oración presencial a las 15:30 y hay una oración presencial a las 18:30 también, ¿no es cierto? Donde, si ustedes leen el listado, es una intercesión por la iglesia, por misioneros, por la iglesia perseguida, por hermanos que no conocemos y estás cordialmente obligado a venir. ¿Ya? Es necesario eso, hermano. No solamente juntarnos a orar, que está súper bien, de repente hay hermanos o hermanas que se juntan en ciertos grupos pequeños y oran por sus necesidades, por su situación. Perfecto. Pero no olvides la oración congregacional porque eres parte de este cuerpo y parte del cuerpo universal. Y no los conocemos. No conocemos a esos hermanos, muchos de los cuales, por los cuales oramos, pero nuestro corazón se inclina hacia ellos, hacia sus necesidades, hacia sus realidades. Es preciso orar en comunidad. Cuando oramos en comunidad, nosotros estamos saliendo de nuestras necesidades que pueden ser sumamente legítimas, pero nos entregamos en amor y en ruego hacia otros. Probablemente muchos de los que vienen al estudio podrían llegar a orar. Por eso hay 3 alternativas. En alguna se puede acomodar. A lo mejor hay algunos que no puede en ninguna. Algunos me han pedido el listado de oración. Está bien, salvo que sea una situación muy impostergable, puede orar solo en eso. Pero la idea de ese listado y de las oraciones que se irán agregando es que nos juntemos a orar. Nos juntemos a orar. Bueno, Pablo habla de oraciones, no dice mis oraciones, dice nuestras oraciones, ¿ya? En nuestras oraciones, cuerpo, ¿ya? Ahora bien, a partir del versículo 3, o el versículo 3, que es lo que vamos a analizar más específicamente el día de hoy, va un poco a dar las razones de esa gratitud y de esas oraciones, ¿no es cierto?,
en relación específicamente aquí a la iglesia de Éfeso. Recuerde, Pablo varias veces en la carta a los Efesios, yo ruego para que ustedes conozcan más, ¿no es cierto?, a los Corintios, le dice, les ruego por esto. O sea, la oración de Pablo era dirigida a las necesidades de la iglesia, no a personas en particular o hermanos en particular, porque no los conocía a todos. No los conocía a todos. Ahora acá, como les digo, va a especificar tres señales, tres frutos. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando, claro, de un listado que está en Gálatas, pero no es todo lo que debe dar fruto en la vida nuestra como cristianos y en la vida de la iglesia como cuerpo. Cuando Jesús habla, ¿no es cierto?, en Juan 15, Él dice, unidos a mí llevarán muchos frutos. Incluye el listado de Gálatas, por supuesto, pero hay muchos más frutos que no necesariamente están en ese listado de Gálatas, ¿no es cierto?, y que son parte de la identificación de una iglesia cristiana que, a pesar de de que somos imperfectos, que es imperfecta, pero es una iglesia que camina correctamente en el amor de Dios. No hay iglesias perfectas, pero sí hay iglesias que están caminando en el amor y en la verdad de Dios. Nunca separe amor de verdad. Amor y verdad. ¿Ya? Lo primero que dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. El primer aspecto que va a resaltar es la obra de vuestra fe. Segundo, el trabajo de vuestro amor. Y tercero, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres aspectos que necesitamos analizar, no en toda la profundidad que implica, pero sí en cada uno de estos puntos nosotros debemos ver cómo estamos. Ver cómo estamos, individualmente y como iglesia. Mi evaluación personal tiene un sentido corporativo. ¿Cuánto es que yo realmente soy parte de que el cuerpo, porque está dirigida al cuerpo, ¿no es cierto?, da estos frutos? Lo primero que dice, acordándonos sin cesar. Fíjese de las palabras que usa Pablo. En el versículo 2 dice, siempre, sin cesar. Está hablando de una constancia. La carrera cristiana es una constante, hermanos. No hay vacaciones en la vida espiritual. Porque aun cuando físicamente salimos de vacaciones, que es normal y necesario, no dejamos de estar enfocados. O no debiéramos dejar de estar enfocados. ¿Ya? Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Nosotros sabemos que la salvación es por fe, ¿no es cierto?, no por obras. De hecho, Efesios 2, capítulo 8 al 10, nos dice claramente, todos lo sabemos, eso no es cierto. Vamos a leerlo igual, por si acaso hay alguien que no lo sepa, alguien nuevo. Pero, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, Pablo dice acá algo, y si nosotros analizamos los tres versículos, podríamos pensar que hay una cierta contradicción en esto. Pero no. Porque por gracia sois salvos. Primera cosa, no hay ningún merecimiento y eso lo tenemos y debemos nunca olvidarlo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Vale decir, nosotros en este instante o en esta parte estamos en una condición absolutamente pasiva. No hay nada que hagamos o dejemos de hacer que produzca, ni siquiera nos acerque a el estado de salvación. ¿Ya? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero después dice, porque somos hechura suya. Ya no se está hablando que estamos en la posición, en el estado de salvados. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces,
Las buenas obras no nos salvan, pero las buenas obras que Dios ha preparado son las que certifican que somos salvos. ¿Ya? Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con obras. No es que haya una contradicción. Nosotros debemos tener claridad que la salvación no es por obras, pero una vez que somos salvos, ciertamente Dios ha preparado. ¿Y cuál es? ¿Y en qué tengo que enfocarme yo? No tanto en lo que voy a hacer yo. Yo voy a hacer esto por Dios, No, hay que averiguar cuáles son las buenas obras que Dios ya preparó. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios ya preparó? Yo no tengo que inventar algo, yo tengo que descubrir algo. Y eso es lo que nos lleva el tiempo de compenetrarnos en nuestro tiempo con Dios, en nuestro tiempo en la iglesia, en el cuerpo, porque somos edificados, dice Efesios, y damos la vuelta. Capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y anteriormente habla de los pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Todos nosotros debemos ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, fíjense, siempre plural, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para lo que ya no sea de edad. Sigue versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, nunca separe verdad de amor, ni amor de verdad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe ese crecimiento para ir edificándose en amor. Iglesia, 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 iglesia. Cuando algún movimiento, lo que sea, se llama cristiano, pero rechaza la iglesia, eso es herejía. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Cuando se piensa que se puede crecer haciendo un grupito chico, ¿no es cierto?, juntándose en una casa, haciendo estudios bíblicos solamente, eso no es. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo buscar recibir a Cristo o hacer la voluntad de Cristo rechazando su cuerpo. Entonces, cuando está hablando aquí Pablo, y volvemos a Tesalonicenses, la obra de vuestra fe, obviamente no se está refiriendo a la fe salvífica, sino que a las buenas obras que Él ya preparó de antemano para que anduviéramos acción en ellas. La vida de un hijo, una hija de Dios, como parte de una iglesia, nunca es algo que no produce fruto. Hay diferencia. Un cristiano no solamente envejece en la iglesia, sino que un cristiano crece. Aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior va creciendo, se va desarrollando. Y eso, hermanos, implica que nosotros asumimos un compromiso con Dios, un compromiso con su cuerpo, un compromiso con la iglesia. Entonces, esas obras, ¿no es cierto?, también están expresadas en Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Al 16. ¿Cuáles son las obras que Él ha preparado de antemano? Dos 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Cuánto te resistes tú o me resisto yo a la voluntad de Dios? Lo que tiene que haber en nosotros es obediencia. La obediencia no es fácil. La obediencia es un desafío permanente a nuestra falta de obediencia, a nuestra rebeldía natural a las cosas de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ya somos salvos, ahora hay que ocuparse de la salvación. Es activo. No es que nos ocupamos para ganar salvación, esa es una forma totalmente herética de interpretar esto y muchos usan esto para decir que la salvación se pierde o se gana. Imposible. Ahora que soy salvo, tengo que ocuparme. En la salvación yo tenía una actitud o una posición que era pasiva, pero una vez salvo, tengo que ocuparme. Pablo dice, la obra de vuestra fe. Realmente hay transformación en mí, hay transformación en mi manera de pensar, hay transformación en mi manera de vivir, hay transformación en mi forma de actuar. Ya no creo lo que creía antes. Estoy siendo transformados. Ya no hablo como hablaba antes. Ya no miro como miraba antes. Ya no creo como creía antes. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro que es la obra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, pero hay que ocuparse. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cuáles son las buenas obras que Él ha preparado? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En aquella época y en toda época. Nunca ha habido una generación que ame, alabe y obedezca a Dios. Hay un remanente que Dios llama iglesia, su cuerpo, que ha vivido de una manera distinta a lo largo de los siglos y hoy nos toca a nosotros esta parte. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo es que resplandecemos? Versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, asidos de la palabra de vida. La palabra no solamente tiene un efecto académico, la palabra tiene un efecto transformador. Y eso va a dar evidencia de que somos salvos. Cualquier persona que busque en un hijo de Dios perfección, jamás la va a encontrar, pero tiene que encontrar perseverancia, constancia, cambio, diferencia, un brillo distinto. Estos hermanos de Tesalónica lo tenían y alegraban el corazón de Dios y alegraban el corazón del apóstol. Santiago 1, 21 a 22. ¿Cuáles son las obras que Él ha preparado de antemano? Por lo cual, desechando. Esas son obras. Hay que desechar. Toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, son verbos. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí la salvación no es posicional, aquí la salvación es del pecado. Si nosotros desechamos la inmundicia, la malicia, y al contrario de eso, recibimos con mansedumbre la palabra que nos es implantada, entonces dice que nos salvará de nuestro pecado. Pero, y aquí viene, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya desde ese tiempo y desde siempre, las personas dicen, no, si yo lo sé, no, si yo sé, no, si yo sé. Pero no hace. No hace. Puede incluso citar ordenanzas bíblicas, pero no las hacen. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol, y volvemos a Tesalonicenses, es
que oran siempre dando gracias a Dios porque esta iglesia muestra su fe y que son salvos por la forma de vida que tienen y que muestran. La obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe también dice 1 Timoteo 6, 17, 18. Por supuesto que incluye también el poder ayudar a otros en una necesidad económica. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Y seguramente tú dices, eso no es para mí. De acuerdo a las estadísticas de pobreza en el mundo, todos los que estamos aquí entramos en la categoría de ricos. Entonces, nos incluye a nosotros. Probablemente las necesidades que vemos a nuestro alrededor no sean tan dramáticas como las que ocurren en otros lugares del mundo, pero siempre hay necesidades en nuestro alrededor, siempre, siempre. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto no es votos de pobreza. Esto no es votar las cosas que Dios ha permitido que tú y yo alcancemos. Es compartir, es disfrutar. Y parte de ese disfrutar es compartir. Compartir con aquellos que están en una posición difícil, aquellos que tienen carencias. ¿Ya? Aquellos que tienen carencia. Y entendamos bien lo que es carencia. ¿Ya? Entendamos bien lo que es carencia. No es lo que muchas veces nosotros pensamos que es renovación o algo más grande. O no, carencia. En este tiempo era evidente, había gente que no tenía, recuerdan ustedes cuando vimos alguna vez los que más o menos estaban en una condición económica buena para la época, tenían 2 o 3 mudas. Seguramente nosotros tenemos más que eso. Seguramente tenemos más que eso. Entonces, hay otro tipo de carencia, pero siempre las hay, y en la medida que nosotros las identifiquemos como iglesia, ¿no es cierto?, debemos buscar la forma de cubrirlo. Pero la iglesia somos nosotros. Somos nosotros. ¿Ya? Todos nosotros. Que hagan bien, versículo 18, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ese es el gozo más grande. Echamos mano de la vida eterna. Primera de Pedro 2, 11 y 12. También la forma en cómo vivimos es un testimonio para los inconversos. Es un testimonio para los inconversos. Nuestro testimonio no convierte a las personas, no nos equivoquemos. Pero estamos llamados a dar un testimonio digno de hijos de Dios delante de quienes no lo son. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nunca, nunca dejemos y olvidemos esto. Aunque somos hijos de Dios, hay una naturaleza carnal que batalla contra nuestra naturaleza espiritual. Y entonces, manteniendo frutos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena
vuestra manera de vivir entre los gentiles. Bueno en relación a Dios, no a mí, en relación a Dios. ¿Para qué? Dice el Señor. Para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, cuando Dios los visite, ellos van a entender por qué tú eres así. Si Dios no los visita, nunca lo van a entender seguramente. Pero dice, cuando Dios los visite, se van a acordar de esas buenas obras y eso Dios también lo usa, pero no es lo que los salva. Lo que los salva es la visitación de Dios. ¿Ya? Entonces, la primera cosa por la cual el apóstol agradece a Dios por esta iglesia es que su vida era una muestra clara de que la fe salvífica que fue depositada en ellos se demostraba y se mostraba por la forma en cómo ellos vivían. El fruto que ellos daban. Es imposible que alguien que está habitado por el Espíritu Santo y verdaderamente es un hijo de Dios no dé fruto. No haya cambio. Es imposible. Puede haber una carcasa, puede haber religiosidad, puede haber muchas cosas, pero el fruto es algo que obedece a una forma distinta de vivir, de pensar y de actuar. No es solamente una publicación en las redes sociales que amamos a Dios. Es una forma de vida que los demás que están a mi alrededor evidencian y realmente se dan cuenta, aunque lo rechacen o no lo entiendan. Segundo, versículo 3, capítulo 1 de Tesalonicenses. Acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, del trabajo de vuestro amor. Entonces, mi fe salvífica, que soy verdaderamente un hijo de Dios, se demuestra en los frutos. Antes era así, ahora soy así. Antes mentía, ahora no miento. Antes, todo aquello que dice y leímos, ¿no es cierto? Las obras de las tinieblas. Hoy no solamente no las hago, sino que las reprendo. No las escondo. No estoy tan preocupado de mí, de lo que la gente piense de mí. Estoy preocupado de glorificar a Dios. De hecho, si busco glorificar a Dios, una gran porción de la gente que no conoce a Dios me va a considerar que estoy haciendo las cosas mal a la luz del sistema del mundo. Pero, ¿cómo es que se realiza eso? La obra de fe. Y ahí viene el trabajo de amor. Realmente es trabajo de amor. De amor de Dios en mí, de amor de Dios hacia mis hermanos, de amor de Dios incluso hacia aquellos que me han provocado daño, que te han provocado daño. Amor no es estar de acuerdo ni feliz porque te hicieron daño. Amor es no buscar hacerle daño a esa persona e incluso si en alguna oportunidad tienes la posibilidad de hacer un bien ante una necesidad que tuviese, hazlo. Hazlo. ¿Ya? Entonces, del trabajo de vuestro amor. La palabra trabajo ahí en el griego hay varias palabras, pero esta en particular implica un trabajo arduo, donde nos consumimos en eso. Nos consumimos en eso. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses, ahí mismo, 4, 9 y 10. 4, 9 y 10. Nuestra relación en el cuerpo, como hermanos en primer lugar. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Sin
probablemente conocernos todos, pero que nos amemos unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. ¿Conocían a todos los hermanos de Macedonia, los tesalonicenses? Recuerden, Macedonia era la provincia. No, pero había amor hacia ellos. Amor hacia ellos, hacia aquellos que verdaderamente son cristianos. Compasión por aquellos que están en lugares que no son iglesias y que incluso se llaman cristianos. No juicio, compasión, claridad. Pero aquellos que sí son nuestros hermanos, bueno, ¿qué dice? Que están en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Los tesalonicenses lo estaban haciendo. Pablo no les está escribiendo esto porque no lo hacían, sino porque lo estaban haciendo. Pero le está diciendo, ¿qué cosa? Abunden más, crezcan más en esto. Como se dice, no tiene techo el amor de Dios. Y siempre nos va a sorprender un poco más. Siempre nos va a sorprender un poco más. Primera de Pedro 1. Versículos 20 al 22. Está hablando el 17 que es, si invocáis por Padre, a Dios. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Está hablando de la salvación de Cristo. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. No un amor fingido, no. Hola. No. Amor de verdad. Amor de verdad. Vuelvo a insistir, somos seres humanos. Vamos a tener inevitablemente más cercanía con unos que con otros, pero eso no compromete nuestro amor. No debiera comprometer. Y los que no estamos en el círculo de cierto hermano o cierta hermana, no nos sintamos que nos dan poco porque me invitaran. No eres de su círculo cercano. Y eso está bien. Pero nos tenemos que amar unos a otros. Amar unos a otros, ¿qué es lo que significa eso? Orar por todos mis hermanos. Por todos mis hermanos. Yo tengo una vista privilegiada de acá. Y aunque no me sé los nombres de todos, y eso va a ir empeorando cada vez más, sí me acuerdo de los rostros que uno habitualmente ve. Y cuando estamos orando, estamos trayendo a nuestra mente incluso esos rostros. Porque no se pone, Señor, gracias por mi hermano. No, hay un tiempo, no estamos corriendo. Entonces, ¿por qué? Porque sé que ese hermano está luchando igual que yo, que puede tener una necesidad, que nos tenemos que comunicar, que tenemos que expresarnos en un momento determinado. Aunque alguien a lo mejor sea nuevo, si tiene una necesidad en la cual la iglesia puede y debe, ¿no es cierto?, ayudar, una oración por un familiar que no conoce al Señor, por un familiar enfermo. Muchas veces uno va a visitar familiares de personas, de hermanos de la iglesia, que nunca ha visto en su vida, pero es la mamá de mi hermano, es el hermano de mi hermano. Para él es importante, él está sufriendo con esto. Claro que voy. No decimos, es que sabes que yo en realidad no conozco a tu mami. Nomás. Y llega ahí, te mira el enfermito, y dice, ¿y usted quién es? Mire, mi nombre es Carlos Flores, pastor, yo soy
su hijo Juan Pérez viene a mi congregación y pucha, me pidió que la visitara, ¿qué puedo hacer por usted? Orar. Porque para él es importante. Y entonces cuando uno dice, no, pues queda lo mismo, que él lo visite. No, porque para él es importante que su pastor vaya. Esto no lo entendí yo ayer. Esto lo entendí de varios machucones que me di a lo largo de mis juveniles años pastorales. Que uno se va dando cuenta de eso, que el Espíritu Santo te va transformando. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer perfectamente contigo. Cuando le decimos, oh, pastor, ore por mí, por mi tío que lo van a operar, dame el nombre de tu tío, déjaselo a la Anita, escríbelo para poder tener un nombre, porque si no después te va a olvidar. Pero si vamos a orar, oremos. Si no, no mintamos. A veces con una intención buena, sí. Pero tenemos que, de eso se trata esto. Es más, probablemente muchos de ustedes conozcan necesidades de hermanos que uno no conoce. Y debemos orar por eso. Debemos orar por eso. Bien, vamos entonces bueno, el resumen de la ley está en Marcos capítulo 12, versículo 30-31, de boca de nuestro Señor Jesús, que dice que todo el Antiguo Testamento, toda la Tanaj hebrea se traduce en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús, se resume la ley. Entonces, el trabajo de vuestro amor, el amor de Dios en nosotros, el amor ágape por nuestros hermanos, por personas que no conocen a Dios, va a ser algo arduo, va a ser algo que va a interferir en tu agenda, que tú querías hacer esto pero te llamó este hermano y quiere hablar contigo, quiere que tú tenías, es entre comillas ineficiente porque nos deja, porque dejamos de lado cosas por atender una necesidad. ¿Qué has hecho tú durante la semana que pasó por un hermano? Por un hermano, por una hermana, por un inconverso. ¿Quién tuvo provecho de algo que tú hiciste o de que tú haces? Eso es, hermanos, a lo que se refiere esto. Siempre hay necesidad. Un inconverso, alguien que necesita una palabra de aliento, alguien que necesita una palabra de corrección, todo es amor. Alguien que necesita algo que tú puedes hacer. No toda la vida es cobrar. Alguien que realmente necesita eso. Alguien que necesita una visita, alguien que necesita una oración, alguien que necesita que tú le dediques una hora, aunque sea cada cierto tiempo, alguien que está enfermo. Eso es obra de amor. Tú dices, pucha, justo a esta hora jugaba tal equipo, en el caso de uno. Justo está ahí vestido para subir el cerro. Ya. No dijo, qué rico. Sí, pero el amor es, sí, chuta, sí, Señor, esto es. Y lo hace corazón. No, puta la cuestión, uno no puede ni siquiera tener un rato de esparcimiento. Eso no es amor. Eso no es amor. Pero si eso se multiplica entre todos nosotros, entonces estaremos practicando el amor unos por otros. Unos por otros. Porque el amor verdadero es eso, no es cuando tengo tiempo, cuando quiero, cuando puedo, cuando me da la gana. No, es una disposición. No estamos llamados a cubrir todo. Y hay veces que uno debe decir no. Pero también hay veces que uno puede y debe decir sí. ¿Ya? Teníamos tiempo atrás, años antes de la era común, como dicen los ciúticos, para sacar a Cristo, antes de la era común.
¿Y qué divide la era común? Cristo. Bueno, habían algunos hermanos con ciertos problemas, algunos adultos, como con problemas alcohólicos, todo y una cosa así. Y no sé, pues eran las 11:30 de la noche. Matar, me voy a matar. Ahí uno partía varias veces. Hasta que un día tienen que entender la inmadurez, una cierta cosa y la falta de... Hay que, tírate, como a la 15ª vez. Eso no debe pasar. ¿Ya? Tampoco debo correr cada vez que llamaba, o que llaman, o que está en un bar, o que lo fuimos a sacar, o que fuimos esto. Pero hay momento y momento. ¿Ya? Tírate. Para que vean si uno es humano, si no estamos aquí vendiéndonos nada. Entonces, la obra de vuestro amor, tener pendiente eso. Hay hermanos que a lo mejor uno les habla, les dice esto 1, 2, 3, 4 veces y a veces hay que dejarlo. Pero hay otros que necesitan 1 vez, 2 veces y tú vas viendo progreso, ¿no es cierto? Y entonces ese hermano también está recibiendo de parte tuya una edificación y tú te vas edificando también en el proceso porque esto siempre es mutuo, tanto aquel que edifica como el que recibe la edificación. Es un proceso mutuo, así está diseñado por Dios. El tercer y último aspecto, volviendo a Tesalonicense. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Perdón, esa segunda, mira, se parece mucho. Versículo 3 de 1 Tesalonicenses. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y el último punto, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante también, fundamental, parte del fruto que nosotros debemos dar. La esperanza que tenemos en Dios, la esperanza que tendremos en Dios en Jeremías 29:11. Jeremías 29. El profeta está hablándole a los judíos que van a ser llevados cautivos a Babilonia. Y es algo terrible la condición a la que iban a pasar. Sin embargo, aún ahí, el versículo 11 dice el profeta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él nos conoce, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin, el fin que esperáis, la redención, en el caso de Israel, que ocurrió 70 años después. Pero iban a pasar por una prueba tremenda, producto, ¿no es cierto?, de su propio pecado, pero aún así Dios opera con su pueblo, opera con su iglesia. Hay veces que nosotros pasamos por situaciones difíciles de cualquier tipo, y a veces se hacen pesadas. Pero Dios dice que Él nos conoce y que eso que está pasando no es para nuestro mal, es para nuestro bien. Y que al final, ¿no es cierto?, recibiremos el galardón, nuestra esperanza. Nuestra esperanza puesta en Jesús, en Cristo. No en las cosas humanas, ni siquiera en el bienestar humano, sino que en la promesa divina. Él volverá. Él tiene control de todo. Él es el que ha permitido que me pase esto, que viva esto, que me digan esto, porque Él está obrando en mi vida. Él está trabajando en mi orgullo. Él está trabajando en mi falta de fe.
Él está trabajando porque el propósito más grande es que nuestro carácter sea moldeado más y más a semejanza de Cristo, sabiendo que nunca vamos a obtenerlo de este lado, ¿no es cierto?, la totalidad, nunca. Pero como el apóstol Pablo dijo, previo harto, dijo, fue justamente en su palabra, poco antes de ser decapitado, él dice, me extiendo, porque todavía no lo alcanzo, me extiendo. Esa debe ser la actitud nuestra. Las cosas, entre comillas, buenas que incluso me pasan, ¿qué propósito tienen? ¿Cómo es que debo manejar espiritualmente lo bueno que me está pasando? ¿Cómo debo manejar espiritualmente lo malo que me está pasando? ¿Cómo es que realmente debo vivir con la esperanza puesta en Dios? Él permite. Job, y es un ejemplo clásico y extremo, pero real. En el momento más oscuro de todos sus padecimientos, humanamente injustificado, él clama un grito de esperanza que dice, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará al final de los tiempos. Cuando Marta le dice a Jesús, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección en el día postrero. Eso es la esperanza que tuvieron ellos, esa es la esperanza que tenemos nosotros. Nada nos puede quitar eso. Nos pueden quitar todo, pero nada puede quitarnos esa certeza en la esperanza que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 de Timoteo 4:8. Cuatro, 5 al 8. Las palabras del apóstol Pablo. Pero tú sé sobrio. Pablo está hablándole a Timoteo. Este es su segundo encarcelamiento. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Sobrio en todo. La esperanza nos da sobriedad. Porque ni nos enamoramos de lo que nos está pasando bien, ni nos atormentamos por lo que no nos está saliendo. Nunca debe ser. Un cristiano debe vivir, no ese cristiano que está feliz y viene a la iglesia siempre cuando todo va bien y que todo lo quiere y que está súper bien y que el estudio y que esta cosa así, pero de repente, ¿no es cierto?, alguien le sale con algo que le desagrada y ya o le pasa algo y no viene más. Porque cuando nos pasa algo, lo primero que echamos para afuera es la iglesia. Lo primero que echamos para afuera es la iglesia, las cosas de Dios, todo. Bueno y malo a veces. Entonces, sé sobrio, cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿cuál era la esperanza de Pablo? Que se arrepintieran de cortarle la cabeza y le dieran la libertad. No era esa su esperanza. Quizás era un anhelo, no lo sabemos. Pero la esperanza de Pablo, él dijo, yo estoy seguro que no, si no me van a cortar la cabeza porque Dios está conmigo, porque Dios está conmigo. Él no va a permitir. ¿De dónde sacamos eso? ¿Cómo nos aferramos a cosas que Dios no nos ha prometido? Él no prometió que no nos íbamos a enfermar, Él no prometió que no nos íbamos que íbamos a tener dificultades, que nos iban a estafar, que iban esto, que nos iban a mentir, que nos iban a dar las vueltas a la espalda. No sé, nada. No, yo sé que esto, y dice, hay que tener fe, hermano, hay que tener fe, porque vamos a salir adelante, porque el Señor no permite que sus hijos, sí permite.
Porque no somos moldeados en el éxito, somos moldeados en el fracaso, en la caída. Somos moldeados en la desazón de una traición, de una enfermedad, de haber hecho lo bueno y cosechar lo malo. Ahí es donde trabaja Dios, ahí es donde el carácter de Cristo brilla. No es fácil lo que estoy diciendo, hermanos, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y esto es lo que a los pastores o a quienes estamos encargados de compartir la palabra nos aprieta de tal manera, porque nosotros estamos ahí también, en la misma lucha. Y no podría tener cara o el descaro de pararme aquí y decir algo que no me afecta, en lo cual no luchamos, en lo cual no nos necesitamos. Pero debemos aprender de Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El último pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, escucha bien, reservada en los cielos para vosotros, no aquí. Todo lo que está aquí, todo lo que tenemos, todo lo que somos, puede ser tocado por Dios según su voluntad, con un propósito mayor. Pero ¿cuál es la promesa? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Salvación no posicional, salvación, la tercera parte, que es la glorificación, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, Dios nos conoce, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, después decir, está alegre, feliz, inmarcesible, inasequible, pero mientras transitemos por este mundo, si el Señor estima necesario, va a poner su dedo sobre nosotros en ciertas cosas. ¿Con qué propósito? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, los tres aspectos por los cuales Pablo da gracia por estos hermanos, ¿no es cierto? La obra de vuestra fe, el amor al obrar en fe y la esperanza constante que tenían. Eso, hermanos, debe ser también un sello en nosotros como iglesia. Aunque la situación esté difícil, cuando uno se entera de que hay hermanos que no vuelven a la iglesia porque tienen miedo a contagiarse, somos responsables y debemos serlo. Pero otra cosa es ser dominados por ese temor. Por ese temor. Porque si nos va a dar este bicho, que nos dé, nos va a dar y nos va a dar. Y si el Señor tiene dispuesto que vaya más allá, irá más allá. Esto no es hacer un desafío tonto, es que a mí el Señor estoy protegido por Dios, a mí no me pasa nada. Dicen que cuando hubo un desembarco en Normandía, el día D, iban muchos adentro y decían que Dios tiene el control, que Dios tiene el control, y abrían y yo, si es de Dios que me maten, me van a matar. Y chorrocientos balazos. No es eso, no se trata de desafiar, no. Debemos hacer lo que debemos hacer, pero confiamos en Dios.
Porque muchas veces, a pesar de hacer lo que debo hacer, ocurre. Y Dios tiene propósito en eso. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te agradecemos esta mañana tu palabra y te pedimos, Señor, que seamos identificados por el mundo, por nuestros hermanos, por estos tres aspectos, Señor. Que nuestra fe se vea reflejada en acciones concretas, que nuestra fe esté mediada por el amor y que nuestra esperanza sea lo que esboce siempre una alegría, una sonrisa, un gozo en nuestro corazón. Gracias, Padre amado, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.